Bueno, mi nombre es Carlos Gaspari y en este video les hablaré acerca de los antecedentes y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo una duración de 4 años, entre 1914 y 1918. Pero para ir a los antecedentes de esta tenemos que remontarnos a las finales del siglo XVII, cuando están sucediendo dos grandes acontecimientos. Primero, la repartición colonial de los grandes imperios europeos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania, cuando estos países se están repartiendo las colonias de África. En esta repartición, Alemania quedó un poco de lado con muy poquitas colonias, para su gusto, ya que era todavía un imperio muy débil y los otros países le arrebataron más colonias. Este hecho los enojó un poco. Pero a su vez, alrededor de esas fechas también estaba sucediendo la guerra franco-prusiana, en la cual Alemania sí logra, Alemania gana y logra reclamarle a Francia los terrenos de Alsacia y Lorena. Ante este suceso, Francia hace una alianza con Gran Bretaña llamada la Entente Cordial en 1904 para cuidarse a las espaldas del creciente poder del Imperio Alemán. A esta alianza se le une, unos años más tarde, el Imperio Ruso del zar Nicolás II, creando así la Triple Entente. Frente a este hecho, Alemania responde creando una alianza también con el Imperio Otomano y el Imperio y Italia, creando así la Triple Alianza, ¿verdad? Ya teniendo estos dos bandos súper consolidados, había un estado de incomodidad y como de tensión entre todos los países de Europa, ya que todos estaban teniendo estaban muy claros de que iba a suceder una guerra en algún momento, ya que todos tenían como ese nacionalismo, ese imperialismo de que querían comprobar que son el imperio más fuerte, son el país más fuerte y todos estaban generando muchas armas, esperando que sucediera algo. Este periodo entre que se crean las alianzas y sucede la guerra se llama la paz armada, ya que todos, no había guerra todavía, pero todos estaban creando armas, todos se estaban armando porque se ven que se viene una guerra. Esta guerra no sucede hasta 1914, cuando el 28 de junio, el archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro visita Sarajevo, una zona que el Imperio Austrohúngaro también había arrebatado de Serbia. Esta zona todavía en conflicto fue visitada por el archiduque, que era el heredero al trono del Imperio Otomano, del Imperio Austrohúngaro, disculpen. Entonces era como el suceso perfecto para que los serbios tuvieran una prueba como de poderío y buscar asesinarlo, cosa que efectivamente sucedió. Pero el Imperio Austrohúngaro no tenía pruebas de que había sido Serbia la que había asesinado a el archiduque, si bien había sido un ultranacionalista serbio. Entonces los austrohúngaros le mandaron 10 peticiones a Serbia, peticiones imposibles, para así poder tener una excusa y declararle finalmente la guerra a Serbia en 1914. Pero Serbia, a ser una aliada directa de Rusia, Rusia también lo decide ayudar, y es cuando al ver el imperio austrohúngaro, al ver que Rusia va a ayudar a Serbia, ahí es que se activan las alianzas. El imperio austrohúngaro llama a Alemania. Alemania le dice a Rusia que no apoya a Serbia, y si la apoya le declara la guerra. Rusia igual sigue, y a su vez también Alemania le dice a Francia que no ayude a Rusia a ayudar a Serbia, cosa que no sucede, y así empieza la guerra como tal. Se empiezan a activar todas las alianzas, y sucesivamente, por ejemplo, Italia, que era parte de la alianza entre el Imperio Austrohúngaro y Alemania, no inicia la guerra, y de hecho unos años después, ya después en la mitad de la guerra, sí se une a los aliados. Se une a Francia, se une a Gran Bretaña, se une a todo eso. Básicamente traiciona a los que eran sus aliados. Y así se van sucediendo y se van uniendo diferentes países. Resaltando, sobre todo para los aliados, o sea, para los imperios centrales, que Alemania y Austria-Hungría, se unen el Imperio Otomano y los belgas, ¿verdad? Después de la guerra, después de 4 años de guerra,
y una guerra que dejó casi 15 millones de muertos, tanto civiles como soldados. El 11 del mes 11, a la hora 11 de 1918, se firma en un tren el armisticio por parte de Alemania, ya que no tenía las fuerzas y había llegado también a aliarse Estados Unidos y Alemania no tenía las fuerzas para seguir luchando, y Italia había derrotado al imperio austrohúngaro, y todos estos imperios, es una de las primeras consecuencias de la Primera Guerra, todos los imperios que quedaban ahí en Europa fueron destituidos, fueron todos esos reyes y emperadores abdicaron gracias a la guerra. Rusia, gracias a la Revolución Rusa de 1917, los zares, el último zar Nicolás II abdicó. Igual en Alemania, el Kaiser Guillermo II abdicó. Igual el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Todos esos reyes, descendientes de los romanos, abdicaron, eliminando prácticamente así el régimen absolutista de reyes y emperadores que quedaban en Europa. Además, y esta es una de las principales consecuencias que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, fue el Tratado de Versalles, que se firmó en 1919, en los cuales los aliados hicieron firmar a Alemania una serie de pautas que los humillaban, básicamente. Primero, la devolución de todos los territorios que Alemania había conquistado, tanto las colonias de alrededor del mundo como las que había conquistado en la guerra, como por ejemplo Bélgica. Después, la reparación de los daños hechos a la guerra a todos los países aliados, una deuda que Alemania pagó hasta 2012, todavía está pagando esa deuda hasta 2012, de la Primera Guerra Mundial. Le quitaron toda la milicia, o sea, terminaron todo el poder militar que tenía Alemania. Y último, y yo creo que esta fue la parte como más, que causó más represalias por parte de Alemania, como más, que causó más resentimiento, que le hicieron aceptar moralmente que ellos fueron completamente los únicos responsables de la Primera Guerra Mundial. Si bien, en verdad, los que habían iniciado era el Imperio Austrohúngaro. Pero los aliados hicieron firmar a Alemania que ya han sido completamente los únicos responsables de la Primera Guerra Mundial. Este Tratado de Versalles, por supuesto, Alemania, poco a poco fue creciendo ese odio hacia estos imperios aliados, y bueno, que generó ese odio que después desembocó en la Segunda Guerra Mundial.